Los productos coadyuvantes ayudan a mejorar la eficacia y la efectividad de las aplicaciones de los agroquímicos. Por ello, a continuación, el ingeniero Ricardo Pache nos va a comentar acerca de sus bondades y también nos va a hablar acerca de los resultados de los ensayos que se llevaron a cabo en esta finca de citrus ubicada en Tafí Viejo, en el marco de esta jornada que realizó el INTA. Bueno, lo que se presentó en esta oportunidad fue el comportamiento de los coadyuvantes, diferentes coadyuvantes en el mercado y su comportamiento en los caldos fungicidas o herbicidas para implementar en quintas cítricas. Los coadyuvantes que se probaron en esta oportunidad fueron a base de nonilfenol y aceite mineral de uso agrícola. El objetivo de eso fue determinar el comportamiento de los coadyuvantes sobre la humectabilidad de la gota en el sustrato, dispersando un volumen de 11 litros de caldo por planta, trabajando con aceites minerales y con nonilfenol. El objetivo era evaluar la humectabilidad, el poder de cubrimiento o mojabilidad, por decir así, de la gota sobre el sustrato ante diferentes coadyuvantes. Lo que se procura es evaluar la deposición en la parte central de la planta como el eje principal, la parte superior, media e inferior de la planta. Parte de la evaluación, digamos, de esta dinámica era el procesamiento de las tarjetas con el programa CIR 1.5, con el cual podemos determinar, mediante el escaneo de las tarjetas y su procesamiento, podemos determinar variables como ser el diámetro medio volumétrico, la cobertura, la uniformidad, mediante la determinación del factor de dispersión, uniformidad de distribución de las gotas mediante la determinación del factor de dispersión. Bien, ¿y cuál es la lectura que se puede hacer de las distintas aplicaciones que se hicieron hoy? Lo que se puede apreciar, digamos, la diferencia entre coadyuvantes en cuanto a la humectabilidad es que, nosotros logramos, pues se aplica con la misma maquinaria, equipada con la misma combinación de diafragmas y difusores, la misma presión, la única variable fueron los coadyuvantes. Entonces, ahí lo que se pretende evaluar es el comportamiento de los coadyuvantes sobre el caldo, plaguicida, sobre el fraccionamiento del caldo. En lo que se pudo observar aquí en la evaluación, productos a base de metiléster, que serían, digamos, el aceite de soja refinado, que permite mayor uniformidad en el tamaño de gotas, mayor permanencia del caldo en el sustrato, mayor penetración, mayor humectabilidad. Todo el espectro, digamos, de tamaño de gotas va a ser similar en cuanto a trabajando con los diferentes coadyuvantes. Sí, en el caso de cuando se deposita la gota en el sustrato, en cuanto a la penetración, el espectro generado por todas las boquillas tienen más o menos la misma penetración, pues se trabaja con el mismo flujo de aire portante de la máquina, generado por la máquina. La diferencia está en la deposición. Cuando se deposita la gota en el sustrato, como si tiene mayor influencia sobre la tensión superficial, eso hace que la gota se expanda y haya mayor humectabilidad. Entonces, pueden llegar, lo que se observa es que la cobertura es similar con los diferentes coadyuvantes. Lo que cambia es el diámetro de la gota, la expansión de la gota una vez que impacta en el sustrato, y eso es como consecuencia del coadyuvante. Y lo que se pudo observar con el metiléster tiene mayor humectabilidad. El tamaño óptimo es de 200 a 250 micrones, y lo que se pudo apreciar aquí trabajando con diversos coadyuvantes es que se incrementa sobre una gota. Supongamos que se pulverice, se disperse agua solamente, tenemos el diámetro, puede ser de 200 a 250 micrones, pero cuando agregamos el coadyuvante, sí me modifica esa humectabilidad, ese diámetro medio volumétrico por la expansión de la gota, y puede superar inclusive a veces los 300 micrones de diámetro. De 250 superar los 300 micrones. ¿Qué determina el factor de dispersión? Bueno, el factor de dispersión lo que me determina es la uniformidad en la distribución de tamaños de gotas en ese patrón de aspersión. Cuando ese factor de dispersión se aproxima a 1, logramos mayor humectabilidad. Entonces, eso va a estar determinado también por
no solo por las características de la boquilla y la presión de trabajo, sino también por la dificultad que tiene el caldo a la penetración en la planta, porque las gotas que penetran en la planta son las de menor tamaño. Entonces, si la estructura de la planta es voluminosa, o sea, tiene mayor volumen de biomasa, tenemos mayor dificultad y las gotas que penetran son las gotas de menor diámetro. Entonces eso nos puede inducir algún error. Entonces es un factor importante considerar el flujo de aire y cómo es la deposición, la turbulencia que genera ese flujo en la planta y la penetración de la misma. ¿Y cómo es esta relación costo-beneficio para el productor a la hora de sumar coadyuvantes a las aplicaciones? Bueno, ahora con la cantidad de coadyuvantes que tenemos en el mercado de diferentes precios, con diferentes, digamos, eficacia, entonces yo creo que lo que se tiene que evaluar es para cada situación en particular, porque podemos tener una situación, digamos, zona norte de la provincia con menos volumen de biomasa, tenemos mayor facilidad en la penetración del caldo en el sustrato, entonces no tenemos escurrimiento y podemos utilizar un coadyuvante que baje mucho la tensión superficial. Ahora, si estamos trabajando con ese coadyuvante en un lote con plantas más voluminosas, con mayor volumen de biomasa, y si el flujo de aire no es el adecuado, entonces puede ser que no penetre y tenemos mayor escurrimiento. Entonces eso sería también un punto a considerar en la elección del coadyuvante. O queda sujeto ya a un análisis particular, en cada situación en particular, para decir, bueno, ajusto la concentración del coadyuvante en base a los volúmenes que voy a utilizar.